bienvenidos. Tomen asiento y estemos dispuestos para recibir su gracia, su verdad. Y sin más preámbulo, vamos a Romanos 5:15. Y hay una porción de la Escritura que es la que Dios quiere que se revele a tu espíritu esta mañana. Y Romanos 5:15 dice: pero el don no fue como la transgresión. Y quiero que me acompañen con su vista a las pantallas. Y ahí dice claramente que el don no fue como la transgresión. Y es lo que Dios quiere mostrarte en esta mañana, hablando de gracia. Gracia es Dios mismo dándose a sí mismo mediante su Hijo. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, si no te transforma, entonces tampoco te puede dar vida. Porque la gracia transforma. Y Romanos lo deja escrito y dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Y otra versión dice que por el pecado de Adán todos murieron. Fíjate, amada iglesia, hasta dónde llegó la transgresión de un solo hombre. Por generaciones y generaciones, hasta el día de hoy, todas las personas que nacen en esta tierra nacen en muerte. En muerte. Escucha bien. Porque traen la genética y la herencia de la transgresión. La Escritura dice: el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y otra versión dice murieron todos, abundaron mucho más para los muchos, ¿qué cosa? La gracia y el don de Dios. Y por la gracia de un hombre, fíjate, y por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, esta mañana Dios quiere mostrar de que el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Nunca la compares. Podemos ver cómo la desobediencia, el pecado de un hombre, el primer hombre, ha provocado muerte a todo ser humano. Y estoy leyendo que la gracia es mayor. Quiero que entiendas eso en tu pensamiento. Si la transgresión mató a todo ser humano, los recién nacidos nacen, dice la Escritura, en pecado me concibió mi madre. O sea, todo ser humano nace en muerte espiritual. La gracia es mucho mayor que eso. Es enorme. Porque la gracia no es algo, es alguien. La gracia es Dios mismo dándose a sí mismo por medio de su Hijo. Y cuando estoy leyendo que la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y ese hombre es Jesucristo, esta mañana queremos que recibamos esta verdad donde dice que la gracia de un hombre, Jesucristo. Yo te pregunto, si la gracia que es Jesucristo, entonces, ¿qué es Jesucristo? No quién es. Si preguntase quién es, diríamos es el Hijo de Dios.
Pero cuando la pregunta sale y es, ¿qué es Jesucristo? Él mismo lo responde en Juan 14:6. Él dijo, yo soy la vida, yo soy la verdad y yo soy el camino. Literalmente lo dice de una forma ordenada. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nosotros hemos recibido este pasaje de la Escritura muchas veces y no hemos entendido el propósito de que Jesús se manifieste y diga que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. ¿Saben por qué? Porque agrega algo enorme cuando dice eso. Dice, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Entonces el propósito de Jesús es llevarte al Padre, es llevarnos al Padre. El ser cristiano no es limitado, tiene un propósito. El ser hijo de Dios es llevarnos al Padre. Entonces, si tú no estás en el Padre, no has concluido esto. A lo mejor ya iniciaste, pero hay un proceso y se llama camino, verdad y vida. Por ahí está escrito que Dios es un Dios de vivos. Por eso dice que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y agrega, es Dios de vivos. Entonces, si tú y yo estamos muertos espiritualmente, porque Dios es espíritu, no podemos ir al Padre. ¿Cómo podemos llegar al Padre si estamos muertos espiritualmente? ¿Cómo? Pero es que yo voy al templo. No, yo leo la Biblia. Tampoco. Jesús dice en Juan 14, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando tú recibes esta verdad, cuando caminas este camino, recibes vida. Y con vida puedes ir al Padre. Los muertos no pueden ir al Padre porque Dios es un Dios de vivos. Entonces tú como hijo de Dios yo necesito caminar con Cristo, camino, verdad y vida. Yo no puedo tener vida si no comienzo el camino de Cristo y si no camino verdad. Y es lo que Dios quiere hablarte esta mañana y quiere comenzar con camino. Jesús es camino. Y sabes, Mateo 7:14 habla de una puerta y de un camino angosto. Y creo que muchos de nosotros, por no decir todos, ya abrimos esa puerta. Recibimos a Jesús y entramos al camino angosto. Y cuando Dios le llamó primer amor, ahí estábamos. Orábamos todos los días, leíamos las escrituras, todo evento participábamos, éramos los primeros en llegar, los últimos en irnos, llevábamos a la gente, cooperábamos, hacíamos como novio recién casado. La escritura le llama primer amor. ¿Cuándo fue eso? Cuando abrimos la puerta, que es Cristo, entramos y comenzamos a caminar, como dice ahí, el camino angosto. ¿Lo ves? Ese camino angosto es el que te lleva a la vida. Y ahí vamos todos contentos, alegres, caminando un camino diferente, difícil, angosto. Y si es angosto, piensa un poquito. No es ancho, es angosto. Y si es un camino, te puedes salir del camino. Y es muy fácil salirse del camino. Muy fácil. Pero dice al final del verso, y pocos son. Y pocos son. Entonces, ¿dónde estás tú parado hoy? No es señalamiento, ni mucho menos juzgar, pero yo puedo encontrar en las escrituras que muchos hombres
de la Biblia caminaron en el camino angosto y se cayeron. Y Jeremías 18:15, todo un pueblo, una nación de Dios, dice la Escritura, porque mi pueblo me ha olvidado. Ese pueblo caminaba el camino de Dios, el camino angosto. Y el Señor de ese pueblo era Dios. Y el rey de ese pueblo era Dios. Pero ellos clamaron pidiendo un nuevo rey y tantas cosas, porque al caminar el camino angosto que los llevaba a la vida, vieron que las naciones que los rodeaban tenían reyes y ese tipo de situaciones, y ellos anhelaron eso. Y hoy en día tú y yo nos pasa exactamente lo mismo. Miras a la gente que está alrededor de tu vida, que no conoce ni camina con Dios, y como que disfruta más la vida, esta vida, que tú y que yo. Siempre están contentos, siempre van cantando, aunque sean canciones mundanas, pero ellos van alegres a donde vayan. Y los hijos de Dios, no. Pero la razón la veo aquí, que hemos entrado al camino que es Cristo, pero como es angosto, muchos nos hemos resbalado y nos hemos desviado. Y Jeremías dice, porque mi pueblo me ha olvidado incensando. ¿Qué es incensando? Habla de incienso. Dice la Escritura, mi pueblo me ha olvidado incensando. O sea, ha prendido, puesto incienso a la vanidad. Vanidad temporal. Y hoy en día los hijos de Dios, los cristianos, le hemos dedicado más incienso, más vida, más tiempo, más economía, más todo a lo temporal y no a lo eterno. Y dice ahí, y han tropezado en sus caminos porque han caminado las sendas antiguas. ¿Qué significa eso? Que hoy los cristianos quieren vivir como vivían mundanamente. Antes de conocer y de recibir a Jesús, los cristianos, los hijos de Dios, quieren seguir viviendo como vivían sin Dios. Y la Biblia le llama eso sendas en plural, sendas antiguas. Eso son sendas y no camino transitado, calzadas. Una senda es una vereda. Y dice, y un camino transitado es una autopista, es una calzada alumbrada, pavimentada, bonita. Pero la gente ha preferido caminar las sendas antiguas, la forma antigua de vivir antes de Cristo. Y estos días de fiesta y de comida, renace la forma de vivir antes de conocer verdad. Y hemos soltado la gracia de Dios. Y te digo algo, no sé qué vayas a hacer en estas fiestas, pero si te sales del camino y haces cosas que tú sabes que no son correctas, vas a sentir tanta vergüenza que no vas a regresar al camino. Escucha bien, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y entonces ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, costumbres antiguas, para que camine por veredas, sendas, y no por calzadas, caminos transitados. Pero Dios les hace una invitación a su pueblo. Y dice Jeremías 15:19, mira la invitación. Una invitación que tú debes de recibir esta mañana, porque solamente Dios conoce dónde andas caminando esta semana. Esta semana, ¿dónde anduviste metido, metida, haciendo qué? Porque dice el Señor,
hermosamente en Jeremías 15 y 19, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres. ¿Sabes qué significa si te convirtieres? Ya eres convertido. Cuando dice el Señor, si te convirtieres, está diciendo si te arrepentieres. Y el arrepentimiento es cambiar dirección. Y esta mañana, si tú has caminado las sendas antiguas, tu vieja manera de vivir, de hacer las cosas, el Señor te invita a que reconsideres eso. Y dice ahí, te conviertas, o sea, te arrepientas. Ayer estuvimos, Gel y yo, con unos hermanos y cenamos y fue algo hermosísimo, una reunión muy placentera por la amistad y por los alimentos, por todo. Pero ayer yo fui el postre. Hablaron cuando Jaime no había recibido, ¿verdad? Aunque nací en una iglesia cristiana, cómo era mi forma de hacer las cosas. Y comenzaron a hablar de cuando yo era un chavo y cómo lloraba y cómo exigía. Y fui la botana de la reunión. Y me sirvió de mucho, porque al final mi hermana dice, pero Dios lo ha cambiado. Y alguien por ahí susurró, no mucho, pero algo me ha cambiado Dios. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a retomar el camino correcto. Jesús dijo, yo soy el camino. Y por este camino es la única forma de llegar al Padre. Así que si tú crees que hay otra forma, otra manera de llegar al Padre, no existe. Tienes que subirte al camino. Porque dice, si te convirtieres, te arrepientes, mira lo que dice, mira la provisión de nuestro Padre, yo te restauraré. Yo te restauraré y delante de mí estarás. Es lo que quiere. Por eso cantábamos otra vez, te amo mi papá, porque ese es mi papá, que Él está esperando mi arrepentimiento para todos los que nos hemos deslizado del camino angosto y que tú puedes decir, no, yo nunca me he resbalado, te felicito. Pero la Biblia dice que no hay ninguno que se haya resbalado. Dice, no hay ni uno bueno. Entonces, si no hay ni uno bueno, quiere decir que todos nos hemos desviado, todos nos hemos resbalado, todos. Por eso está gracia. Para que cuando gracia la recibas, te arrepientas y te vuelvas a subir al camino. Y acuérdate, gracia no es un permiso para pecar, porque gracia es Cristo en ti. Y tú no puedes pecar teniendo a Cristo en tu corazón. No lo puedes hacer. ¿Sabes? Arrepentirse es cambiar de camino, es volver no a las sendas antiguas, sino en singular a la senda antigua, la senda del arrepentimiento, que tiene tiempo que la has dejado de caminar, tienes tiempo. El arrepentimiento es un camino antiguo y que muy pocos transitan. Y podemos ver un ejemplo en David. Mira, Hechos 13:22 está hablando de que Dios da testimonio, dice, da testimonio de que David, el hijo de Isaí, es un varón conforme al corazón de Dios. Dios dio testimonio de eso. Dice, he levantado a un varón que tiene un corazón conforme al mío. Lo está diciendo Dios. Hablando de camino, hablando de arrepentimiento. Porque ese David, que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, un día se convierte en un asesino y también se convierte en un adúltero. Y al otro día de haberse convertido así, al otro día, ¿sabes qué hace? Actúa como sin nada. Tú conoces la historia mejor que yo. Y David actúa como sin nada.
al siguiente día. ¿Cuál es la decisión que tomó David para tomar esas decisiones? ¿Cuál fue la actitud, la decisión de David? Aprende, amada iglesia, no justificó la carne. Y nos lo demuestra en el Salmo 51:1. Mira el Salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Reconoce algo. Borra mis rebeliones. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mira el verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios presume a David, dice, este hombre tiene un corazón conforme al mío, porque no abraza la carne, no abraza la maldad, no se justifica. Va con quien sí lo puede justificar, va con Dios. Y le dice, contra ti he pecado. ¿Sabes qué? ¿Sabes algo hermoso? Tú y yo no podemos caminar el camino de Cristo si tenemos cosas escondidas. Si no hemos sacado a la luz lo que hay escondido en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, nunca vamos a poder caminar en Cristo si sigues anhelando todo aquello que no es Cristo. Cuando tú anhelas todo aquello que no es Cristo, y no estoy diciendo Biblia y orar y ayunar y orar, no es eso. Cristo es santo. Y cuando tú no anhelas la santidad, cuando tú reconoces que te gusta el pecado y sigues ahí, ¿cómo vas a caminar el camino que es Cristo? Y Jesús dijo, yo soy el camino. Y tú y yo como hijos nacidos de Él tenemos que caminar ese camino, pero nunca lo vamos a lograr. Siempre vamos a estar cayendo y cayendo y cayendo por la sencilla razón que tenemos guardado en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, todo lo que no es Cristo. Por mencionar algunas, miedos, envidias, etcétera, enojos, celos. ¿Qué hay en tu corazón para no poder caminar ese camino? Porque muchos piensan que están caminando el camino y es angosto, dice. O sea, no hay forma de que alguien camine ese camino con cosas ocultas que no es Cristo en tu corazón. ¿Qué necesitas hacer? Sácalo a la luz, sácalo. No lo exhibas. Ve con papá y dile, tú me conoces, contra ti he pecado. ¿Qué pensamientos hay en ti? ¿De muerte? Gente que se quiere quitar la vida porque tiene razones que son diabólicas, mentiras satánicas. Tienes en tu corazón adicciones que dices, ya lo intenté y lo vas a seguir intentando y nunca las vas a poder dejar porque lo estás haciendo sin Cristo. David fue corriendo a ver a Dios y se tiró y le dijo, escribió este salmo tan hermoso que a mí siempre me ha impactado. Contra ti he pecado. Lávame. ¿Por qué lávame? Porque Él es el único que tiene la capacidad de lavar el más terrible y asqueroso pecado que haya cometido cualquiera.
Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre. Así hay muchos. Piensan que van caminando el camino que es Cristo, pero es un camino religioso. Es un camino de buenas costumbres. Es un camino de buenos modales. Pero dice la Escritura en Proverbios, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Al final de ese camino es muerte. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer, iglesia? Arrepiéntete. Y esta mañana hazlo ahí donde estás sentado. Y súbete, abre la puerta otra vez de Jesús y entra por esa puerta que te lleva a un camino angosto que lleva a la vida. Y si tú y yo esta mañana ya en fe nos subimos a ese camino, no podemos caminar ese camino a ciegas. No podemos caminar ese camino con nuestro entendimiento, con nuestras costumbres, con que es que así me enseñaron. No puedes. Tienes que caminarlo en verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy camino y yo soy verdad. ¿Sabes? Tienes que caminar ese camino a la forma, a la manera divina y no a la manera terrenal. Mira a Pilatos, el ejemplo de Poncio Pilato, Juan 18:37. Pilatos tiene a la verdad enfrente, que es Cristo, lo tiene enfrente. Y está todo lastimado y su cuerpo es una llaga porque fue azotado muchas veces y fue masacrado por los romanos, etc. Ahí está. Y lo tiene enfrente Pilatos. Y miren la plática. Le dice Pilatos, ¿tú eres rey? Estoy leyendo Juan 18:37. Pilatos le dijo, ¿eres rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y mira las palabras hermosísimas de Jesús. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Él es la verdad. Y el testimonio que Él da no son condiciones. Es un testimonio verdadero. Yo soy la verdad, dice Jesús. Y no es su forma de vestir, no es su forma, es Él, el Hijo de Dios. Él es el testimonio de la verdad. Y luego dice, todo aquel que es la verdad, ¿qué? Todo aquel que oye, ¿qué? Dice ahí, oye mi voz, dale por favor. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dice Pilato, algo cañón, le dijo, ¿qué es la verdad? Todo aquel que oye mi voz, está oyendo la verdad. Y Pilato le dice, ¿y qué es? ¿Qué es la verdad? Y si yo te preguntara esta mañana, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es tu respuesta? No me digas que la Biblia. La verdad es Cristo. Yo soy la verdad. ¿Cómo comienza diciendo, yo soy el camino y yo soy la verdad? No tiene la verdad, Él es la verdad. Yo soy la verdad. Y Él dijo que Él vino a dar testimonio de la verdad. En Juan 14:23 hay un pasaje que a ti y a mí nos va a ayudar. Dice que Jesús responde y dice, el que me ama, mi verdad va a guardar, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Entonces, entiende esto, amada iglesia. Si tú ya entendiste y estás por gracia caminando el camino angosto esta mañana y tú decidiste en tu corazón, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de hacer todo y reconozco que Dios está conmigo y Él me va a ayudar a caminar el camino angosto. Tienes que caminarlo en la verdad. Pero la verdad no tiene que ser impositiva. No traigas los diezmos porque hay que traerlos.
No ores porque hay que orar, si no Dios te va a mandar al infierno. No, 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 no. No ames a tu prójimo, no ames a tu esposa como a Cristo, porque así está escrito. No, no sirve. Tiene que ser en amor. Mira lo que está diciendo, el que me ama. Si tú amas a Cristo, estás amando camino, estás amando verdad. Tienes que amar. Y dice que si tú amas la verdad, si el que me ama, mi verdad, mi palabra guardará. Y tú y yo sabemos que guardar no es esconderla, guardarla es manifestarla, ser testimonio de eso. Y mira lo que está escrito en 2 de Tesalonicenses 2:10. Y ahí vámonos despacito en 2 de Tesalonicenses 2:10. Porque está fuerte, dice, y todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y cuando tú vayas a ver a las Escrituras, la palabra iniquidad es un concepto terrible que no es pecado que hace la gente de afuera. Iniquidad es el pecado que hace la gente del pueblo de Dios, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios que cometen pecado. Dios le llama iniquidad. Iniquidad. Y entonces dice, y todo engaño de iniquidad, ¿por qué? Porque los hijos de Dios fueron engañados. Oye, si fue engañado Adán en un ambiente del Edén, puro, limpio, y donde maldad no existía, no había más hombres, estaba él solo ahí con su esposa, y ahí cayó engañado por el padre de mentira. ¿Qué te espera a ti y a mí en estos tiempos donde la Escritura dice que hay un león rugiente buscando cómo devorarte? No te puedes descuidar tantito porque te resbalas del camino. Necesitas caminar ese camino, pero no en verdad. Falta una palabra, con amor a la verdad. Dice la Escritura, y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto que, no que, no recibieron, ¿qué cosa? Ahí está, el amor de la verdad. Tú no puedes caminar solamente la verdad. Tienes que recibir el amor. Y ese amor viene de quien es amor, de Dios. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, regrésate, viven engañados y producen iniquidad. Fíjate lo terrible de esto. Ojo con ustedes y conmigo, ahí estoy yo también en la lista. No levanten la mano, pero voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, yo estoy ahí en esa, cuántos de ustedes, yo también soy el primero, hacemos cosas que sabemos que a Dios no le agradan? Mentir, robar, todas esas cosas carnales. ¿Y cómo es que las hacemos si conocemos la verdad? ¿Cómo es posible que oye, ¿por qué no viniste? Es que, ¿por qué? Si en la verdad no hay mentira. ¿Por qué no? Es que, y buscas cómo justificar la carne, lo que no hizo David. Reconoció que no la hizo bien y Dios lo perdona y lo santifica. Busca en la Escritura cuando David volvió a cometer adulterio. Nunca más. ¿Por qué los hijos de Dios, que somos tú y yo, conociendo la verdad, caminando el camino que es Cristo, sigamos pecando, mintiendo, envidiando, señalando, mal hablando, juzgando y todas esas cosas? ¿Por qué? Si conocemos la verdad, tenemos al Espíritu Santo, somos hijos de Dios, ¿por qué?
¿Por qué suena una noticia terrible y nos encerramos en casa? Porque no nos vaya a tocar a nosotros. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Por cuanto no recibimos el amor de la verdad. Eso nos lleva a salvación. Eso te lleva a ti y a mí a salvación. Mira el verso que sigue. ¿Ya entendiste esto? Mira el verso que sigue. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién lo envía? Dios te envía un poder engañoso para que crean la mentira. Por el simple hecho de no recibir el amor a la verdad, entonces, ¿qué sucede? Dios envía un poder engañoso para que crea la mentira. Dale otro clic, por favor, el verso 12. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tú ves a un hermano caído y ¿sabes qué haces? Eso le pasa porque en pecado anda y hacemos leña del árbol caído. ¿Qué te falta a esa verdad? Amor. Amor. Mira, yo te quiero platicar la historia real. La encontré, me encantó. De un chico de 16 años. ¿Hay alguien aquí que tenga 16 años? Levante su mano. El negro tiene 16 por 2. Shelly tiene 200 por 3. Fíjate, ya está grande y sorda porque pensó que dije 56. Es 16. Un chavo de 16 años vive a 30 kilómetros de la ciudad. ¿Dónde estaríamos? ¿Adelante de Parrilla? ¿Adelante por Playas del Rosario? ¿30 kilómetros? Algo así. Allá en África, una ciudad de África. Y su papá es dueño de un rancho, etc. Y como están a 30 kilómetros de la ciudad, no siempre van a la ciudad. Pero esa vez el papá de este joven de 16 años tenía que ir a una conferencia a la ciudad. Y entonces la mamá le dice al hijo de 16 años, no tiene nombre, no aparece el nombre. Le dice, bueno, ya que vas a acompañar a tu papá, y le da una lista del súper. Compra esta. Porque la conferencia del papá iba a durar casi todo el día. Y el muchacho acompaña a su papá y se vienen a la ciudad. Y cuando llegan a donde va a ser la conferencia, el papá le dice, hijo, ya hablé al taller, hazlo de tu mamá, llevas el coche al taller, que le den el servicio y nos vemos aquí a las 5 de la tarde. Sí, papá, claro que. Y el papá se mete con su traje, corbata a la conferencia. ¿Sabes qué hizo el muchacho? Corre al súper, la lista de la mamá, todo, y le sobra tiempo, lleva el coche al taller, me voy al cine, y se mete al cine. Cuando se da cuenta eran las 5:30 de la tarde. Sale corriendo, llega al taller, recoge el coche y cuando llega donde está el papá son las 6 de la tarde. El papá le dijo, nos vemos a las 5. Y el papá preocupado dice, hijo, ¿dónde estabas? ¿Por qué llegaste tarde? Y el hijo le dice, el mecánico se tardó un poco más y me entregó el carro tarde. Lo que no sabía este hijo es que el papá obviamente ya había hablado al taller. Y cuando el hijo le dice la mentira al papá, me encanta esta enseñanza. El papá le dice al hijo, algo no anda bien en la manera como te he educado.
algo no anda bien en la manera en que te he educado, puesto que no te he dado la confianza de decirme la verdad. Voy a reflexionar lo que he hecho mal y me voy a ir caminando a la casa, 30 kilómetros. Calles oscuras, sin pavimentar. No era África, era Villahermosa, así. Y el papá, con su traje, sus zapatos de vestir, se va caminando 30 kilómetros. El que escribe esto dice que tardaron 5 horas caminando por el camino difícil y el hijo atrás en el coche siguiéndolo. ¿Cuál es la enseñanza de esto? El hijo iba atrás, iba diciendo, por una maldita mentira mía, vio a su papá caminar. No lo golpeó, no lo insultó. Tú y yo, ¿qué hubiéramos hecho a ese hijo? ¿Sabes? El amor a la verdad hace eso. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho mentiras? Trajiste el diezmo al alfolí y le quitaste, va incompleto. El diablo también se manifiesta. O sea, quiero que entiendas que nuestro Padre ya habló al taller. Ya sabe por qué no llegaste, por qué estás haciendo, dónde está. Él sabe todo. Y cuando Él te dice, hijo, ¿por qué no llegaste, viste, leíste, oraste? ¿Por qué? Tú le cuentas un cuento chino. Y Dios dice, algo estoy haciendo mal con mi hijo, porque no tiene amor a la verdad. Y tú y yo tenemos que tener amor a la verdad. Tenemos que caminar este camino que es Cristo con la verdad que es Cristo. Arrepiéntete, saca a luz y ten amor a su verdad, ten amor a Cristo. Ese se llama el poder del amor a la verdad. Ese poder es enorme, te va a transformar a ti y a mí en hijos genuinos, en hijos divinos, en hijos que espera la creación que nosotros nos manifestemos. Gime la creación como mujer embarazada a punto de dar a luz, esperando tú y mi manifestación. Pero ahí nos ves metidos en el cine sin hacer lo correcto, distraídos en las cosas temporales y no metidos en las cosas eternas. Y llegamos a vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El camino lo tienes que caminar arrepentido. Y una vez que estés caminando el camino que es Cristo, camínalo con amor a su verdad. Él es la verdad. Ama eso. Y entonces el producto de ese caminar y ese amor a la verdad va a traer a tu vida, vida. Va a traer a tu vida, vida. Sabes, a ver, que todo ser humano tiene un instinto de conservación. Tiene un anhelo de no envejecer, de no arrugarse, de no ponerse viejo. Todo mundo se inyecta, se droga, se mete ejercicio, dietas, porque quieren prolongar su vida. No estoy diciendo que esté mal, tampoco está bien, sino todo lo contrario. Necesitas, como ser humano, todo ser humano necesita prolongar su estadía en la tierra. El día que los hijos de Dios anhelemos irnos ya a nuestra casa, muchos se van a convertir. Porque van a ver el anhelo de los hijos diciendo, Jesús, ven, ya queremos irnos a casa, ven por nosotros. Pero muchos dicen, no, todavía no, espérame, no he disfrutado la vida. Me falta ver crecer a mis hijos, a mis nietos, terminar la carrera. Y una serie de cosas
que eso nos está robando la vida. Nos está robando la vida. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, y para que la tengan en abundancia. Quítate de la cabeza que la abundancia no la veas como con la mente natural, es abundancia. Casas, coches, riqueza, economía, vacaciones. No, eso se termina. Eso caduca. Y si no te gastas toda tu riqueza, el que viene atrás de ti se lo va a gastar. O sea, no está hablando de eso. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando Jesús dice abundancia, es sin límites. Para explicar mejor, es eterna. Dice, yo he venido para que tengan vida y sea vida eterna, vida abundante. Y la única vida eterna abundante se recibe cuando caminas el camino que es Cristo, con amor a la verdad. Eso se llama vida que te lleva al Padre. La meta es llegar al Padre, no ser cristiano, no ser un creyente, no ser un hijo. La meta es llegar al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice Jesús. La meta es llegar al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no tiene vida. Porque el Padre, Dios, es un Dios de vivos, no de muertos. Y primera de Juan 15:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tú qué tienes? Y eso se recibe no por méritos, por gracia. Es una gracia implacable la de Dios. Quiero explicarte algo. De hecho, lo voy a repetir, lo que Dios habló el domingo pasado. Si tú eres hijo de Dios, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, no hay poder natural, espiritual, que lo pueda borrar. Porque fue escrito con la sangre de Jesús. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, nadie lo puede borrar. Y si tú eres el peor ser humano, el más terrible hijo de Dios aquí en la tierra, Dios se va a encargar de que o entras o entras. ¿Cómo lo quieres hacer tú? ¿Quieres vivir lleno de aflicciones, de dolores, de angustia, como el mendigo que dice la parábola, que tenía que comer desperdicios de los que caían de la mesa de los hijos y que los perrillos comían eso? ¿Entiende algo? Tú y yo somos los hijos pródigos. Hijos. Y nuestro Padre no nos está llevando alimento al chiquero, porque sería el peor error de nuestro Padre. Y muchos papás, naturalmente hablando, muchos le llevan a los hijos el alimento al chiquero. ¿Sabes cuándo va a regresar? ¿Sabes cuándo te estás deteniendo el regreso del hijo pródigo? Por llevar alimento a tu hijo al chiquero. Sabes que tu hijo está haciendo lo malo y lo sigues sosteniendo. Sabes que tu hijo no está haciendo y lo sigues ahí. Sabes que este viernes Dios nos dio una palabra a cada uno de los hombres que llegamos. Nos dio una promesa que Él la va a cumplir. Y te aseguro que muchos la van a vivir
y la van a recibir de tal manera que eso va a cambiar su vida. Y yo estoy seguro que el primer viernes del próximo año, si el Señor no viene o no te llama, ese primer viernes de reunión de hombres, vas a llegar con alguien de tu familia. Gracias por ese amén. Una sola persona entendió. Una sola persona entendió. Va a venir ella con su familia, va a venir ella porque su familia no camina. ¿Por qué? Porque le está llevando el alimento de Dios al chiquero donde está tu hijo, donde está tu familia. Allá se la llevas. ¿Has entendido ahora lo que dice la Biblia? No le dé las perlas a los cerdos. Muchos piensan ¿cuántos piensan que la oración tiene poder? No, no tiene poder la oración. Tiene poder a quien oramos. A ese sí tiene poder. Ora por tu familia, pero no le lleves el alimento. Y no hablo de la palabra de Dios. Tu economía. Hay hijos que se drogan y tú les das dinero para que sigan drogándose. Hay hijos que se van a los centros nocturnos y tú le das el coche para que vayan. A eso me refiero. No le des gastos, economía, no se lo lleves al chiquero. ¿Entiende eso, iglesia? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y al Hijo de Dios se recibe por fe. Y eso es gracia. Suban, jóvenes. Yo sé que se emocionaron porque si ya terminamos temprano, no, apenas estamos comenzando. Ya se pusieron tristes. Fíjate, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Eso que Dios te ha mostrado esta mañana, quiero que lo lleves y lo recibas en amor, en tu espíritu, con el pasaje de 1 de Juan 5:20. Fíjate lo que dice Juan 5:20. Y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos de aquí saben que Jesús ha venido? ¿Ha venido a tu vida? ¿Está en tu vida? Ojalá me dijeran por ahí, sí, amén, o así por lo menos. Jesús está en tu vida. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Y hoy te acaba de dar entendimiento, dice, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Escucha bien. No necesito ser profeta y tener la revelación divina para saber que todos nos hemos desviado del camino angosto. No estoy diciendo que estamos en pecado y maldecidos, malditos. No, 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 no. David, a pesar de haber hecho lo que hizo, no dejó de ser rey. Pero no es correcto. No es correcto. Esta mañana tú eres hijo de Dios. Di conmigo, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Pero me he resbalado del camino angosto. Ya no lo dijeron, no importa. Pero nos hemos resbalado del camino angosto. ¿Qué les parece si hoy, en fe, nos reconciliamos, arrepintiéndonos de que lo que cada uno de ustedes vivió, hizo, pensó, dijo,
que te hizo descarrilarte del camino y te subes hoy al camino, que es Cristo. ¿Cuántos quieren eso? Yo ya lo hice. Lo hice primero que ustedes porque a mí primero me habló Dios y ya me subí al camino otra vez. Me arrepentí. Así fue como subí. Y comencé a caminar hoy en amor a su verdad. Muchos pastores no tienen amor a la verdad y predican lo que el pueblo quiere escuchar. Lo que la iglesia quiere escuchar, eso predican. Y se llenan, porque tocan sentimientos, tocan emociones y prometen promesas que los mismos pastores no pueden cumplir. Pero las dicen y la gente le cree. Y yo volví a ser confirmado por Dios de hablar en amor su verdad. Aunque te moleste y aunque te incomode y aunque no te guste, yo decidí amar su verdad y así te la voy a decir todos los días. Y eso, dice Dios, que va a traer vida a tu vida, a la mía también. ¿Por qué? Porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ahora ya nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. El verdadero de Dios y la vida eterna. Pónganse de pie. Y yo quiero que escuches lo que Dios tiene para ti. Y yo creo, él sí, la canción que cantó el negro estaba muy alegre, estaba muy acorde. Vamos a cantar algo alegre, porque hoy muchos nos reconciliamos con Dios y muchos comenzamos a caminar el camino angosto y muchos hemos decidido tener amor a su palabra y eso traerá vida. Y los únicos que pueden cantar esta mañana aquí son los que estén vivos. ¿Cuántos están vivos aquí? Bueno, quiero que canten con todo su corazón. Amén. Pero escuchen esto. Preparen sus banderas. Ahí hay una bandera sola. Preparen su bandera. Vamos a cantar hoy porque hoy nos reconciliamos, nos arrepentimos. Y todo esto es por gracia. Di conmigo, todo esto es por gracia. Todo esto es por gracia. Ustedes pónganse de acuerdo, lo que ustedes quieran. Diría mi abuelo, una buena. Escuchen bien. Ahora, escuchen bien. Escuchen bien. Lo que Dios quiere decirte esta mañana. Escuchen bien. Esto es muy serio. Dios te dedica esta verdad a ti. A ti. Levanta tu mano. A ti. El que levantó la mano. Dios te dedica esta verdad a ti. Fíjate. Porque Dios conoce los corazones. Él pesa los corazones. Y Dios dice que desde que Él te vio nacer, desde que Dios te vio nacer, fuiste suyo. Fuiste suyo. Y lo único que tienes que hacer tú es creer que eres de Dios y que Dios te ama. Eso tienes que creerlo, que eres amado por Dios y que Él te salva. Eso tú tienes que creerlo, porque eso lo hizo antes de que nacieras. La Biblia dice, antes de que yo hiciera el cielo y la tierra, la creación, te amé. Y escucha, mira la advertencia de Dios para cada uno de nosotros. No ahorita, quizás venga un escenario o estés viviendo un escenario que diga, yo no creo que Dios me ame. He hecho tantas cosas malas que yo creo que Dios no me salva. Ni Dios me salva. No, cree que Dios te ama. Créelo. Y que Dios te ama y te salva, te salvó. Pero aún así, mira la advertencia, que si decides no creerle a Dios, si decides alejarte de Dios, y si decides abandonar tu fe en Dios, si insistes en pecar, si decides hacer de tu vida lo que tú quieras,
te quiere avisar algo, que te metiste con el padre equivocado, porque Él te va a perseguir, Él te va a buscar, Él te va a llamar. Él no está dispuesto a desperdiciar la sangre derramada de Jesús para limpiarte y para reconciliarte y para comprarte. Todos los días de tu vida Él te va a buscar, Él te va a convencer hasta traerte a casa, porque Él te ama y eres su hijo. No importa de qué manera, ni cómo, ni dónde te escondas, en lo alto, en lo bajo, en lo profundo, debajo del mar, debajo de la tierra. Escucha el juramento de Dios: pues juro por mí mismo, dice Dios, que iré por ti. Te buscaré, te encontraré y te perdonaré a donde quiera que te metas. Heli comenzó diciendo: aunque estábamos en el lodo cenagoso, mi padre se metió al lodo y se ensució conmigo y me rescató y me trajo a casa, y te trajo a casa. Dios no concibe la idea de pasar la eternidad sin ti. Por eso envió a su Hijo. Por eso Dios, que es gracia, se manifestó a sí mismo, dándose a sí mismo en Jesús, para que tú recibieras esa gracia y caminemos el camino, la verdad y la vida que nos lleva a papá. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, que mi Padre no va a bajar la guardia. Él me va a buscar hasta encontrarme, hasta encontrarte a ti y a mí. Amén.